Bueno, pues empezamos la última mesa de casos clínicos. En este caso, pues los van a presentar el primero, Miguel Ángel Sánchez, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El segundo, David Fernández, del Complejo Asistencial Universitario de León. Y el tercero, Jorge Alberto Rodríguez Savillón, del Hospital Universitario de Badajoz. ¿Vale? Así que, si os parece, los presentamos como las veces anteriores y después tenemos el turno de preguntas. Mi nombre es Miguel Ángel Sánchez, soy residente de pediatría del Hospital Virgen del Rocío y vengo a presentaros este caso titulado litiasis e insuficiencia renal rápidamente progresiva. Se trata de una niña de 9 años con antecedente personal de dolor abdominal recurrente en estudio que ingresa procedente de urgencia por un dolor abdominal intenso, síntomas micionales y fiebre de 48 horas de evolución. Como pruebas complementarias iniciales para orientar un poquito el caso, destaco una analítica sanguínea con una creatinina de 2,3, una urea de 60, lo que supone un filtrado glomerular estimado de 24 aproximadamente por fórmula de Schwartz, que es la que usamos nosotros los pediatras. Recordad que nos gusta hacer fórmulas con todo. Como evolución, presenta un ascenso progresivo de cifras de urea y creatinina hasta un máximo de 10 de creatinina y 120 de urea, lo que supondría un filtrado de 5,5, y una ecografía de abdomen con calcificaciones piramidales y microlitiasis bilaterales, que aquí os presento. Que aquí os presento una instantánea de la misma. También una radiografía de abdomen, en la que destaca esas imágenes hiperdensas sospechosas de litiasis. Como prueba complementaria más dirigida un poco hacia la etiología, destacar una osaluria en orina de 24 horas de 60,2 miligramos. Si es cierto que en la bibliografía se estima como sospechoso de hiperosaluria todo lo que supere de 90 miligramos al día, no obstante, en pacientes con insuficiencia renal la excreción de oxalato está disminuida. Por tanto, este valor debe de ser considerado junto con el oxalato plasmático, complementando con dicho valor. Normalmente, con filtrado por debajo de 20, que es como el que tiene nuestra paciente, nos sugeriría hiperosaluria todo lo que superaría los 50 micromoles litro, y nuestra paciente tiene casi 200. Haciendo un poco más de prueba, tenemos una biopsia renal con una nefropatía tubulointersticial por cristales de oxalato cálcico y, finalmente, confirmamos el diagnóstico de hiperosaluria primaria tipo 1 al detectar una mutación en homocigosis en el gen de la alaninoglioxalato aminotransferasa. El nombre es facilito. Como tratamiento, recibe tratamiento con hemodiálisis intensiva 5 días a la semana durante aproximadamente un año, hasta que finalmente recibe un trasplante hepatorrenal simultáneo de donante cadáver. A los 10 años del trasplante, tiene una disfunción del injerto renal de causa multifactorial sin detectarse su recaída de enfermedad de base, con un filtrado actualmente estimado en torno a 36 y una buena función del injerto hepático. A modo de introducción de la hiperosaluria primaria, es una enfermedad rara. Si recordamos, enfermedad rara eran 5 por 10.000, pues esto se estima una prevalencia de 1 a 3 por cada millón de habitantes, se hereda de forma autosómica recesiva, y el gen afecto es el gen que no puede ser nombrado, el alaninoglioxalato aminotransferasa. Codifica una enzima hepática que lo que viene haciendo es la conversión de glioxalato en glicina. Como esa ruta metabólica está bloqueada, lo que se produce a su vez es el oxalato que se acumula en los tejidos. Como el oxalato se elimina a nivel renal, el riñón suele ser el primer órgano afecto y da la clínica renal típica de nefrolitiasis recidivante, nefrocalcinosis e insuficiencia renal rápidamente progresiva. Aquí quería mostraros una imagen de otro paciente que tuvimos para que veáis lo devastadora que es la enfermedad. Incluso también se demuestra que se depositan los cristales en todos los órganos y sistemas. Aquí tenemos a nivel óseo, retina, médula ósea, a nivel cardíaco, también a nivel tiroides, etc. Como tratamiento, como terapia renal sustitutiva, se recomienda hemodiálisis intensiva, como hemos visto anteriormente, de 5 a 6 días a la semana. También muchos autores recomiendan incluso asociarle diálisis peritoneal, ya que la producción de oxalato siempre va a superar la depuración por estas técnicas. Más o menos se estima que a las 24 horas post-diálisis alcanza unos niveles del 80% de oxalato en plasma prediálisis. Como trasplante, el trasplante hepático se considera, entre comillas, curativo, ya que si no tenemos esa enzima hepática, pues se la sustituimos. Y el trasplante renal está en mayúsculas queriendo, no se recomienda de forma aislada, porque recidiva. Normalmente, estos pacientes ya entran en insuficiencia renal al trasplante, por tanto, lo habitual es que se realice un hepatorrenal simultáneo, aunque también se puede hacer de forma secuencial.
Y como otros tratamientos, únicamente comentaros, por no hacer spoiler de la siguiente charla, que también tenemos como arsenal terapéutico la piridoxina, el oxalobacter formigen y el lumasiran, que ya se comentó anteriormente. Y nada, muchas gracias por atenderme. Hola, buenos días. Mi nombre es David Fernández, soy residente de pediatría del Hospital de León y hoy os traigo un caso clínico de evolución a enfermedad renal crónica en un paciente con una tubulopatía causada por una mutación en el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Vamos directamente al caso clínico. Nosotros conocimos a nuestra paciente a los 14 meses de edad, que acudió al servicio de urgencias por clínica de fiebre y enrojecimiento cutáneo, y en la exploración física era llamativa una eritrodermia generalizada con lesiones cutáneas amplias por lesiones pústulo-costrosas, alopecia generalizada y un aspecto progeriforme. También llamaba la atención un retraso motor y un retraso ponderostatural muy importante. Como antecedentes personales, destacar que había sido una gestación prematura de 32 semanas, que había tenido polidramnios y había precisado tanto con funciones evacuadoras como tratamiento con indometacina. El peso y la talla al nacimiento habían sido normales. Ya desde el primer día de vida llamaba la atención un fenotipo peculiar, así como lesiones cutáneas generalizadas y una poliuria muy severa, así como una alcalosis metabólica hipopotasémica. Durante su ingreso en neonatos había tenido distintos episodios de diarrea acuosa, todos ellos con estudios microbiológicos negativos. Ante estas características clínicas de la paciente se realizaron diversas pruebas en las que se descartaron enfermedades de depósito y mitocondriales. También destacar que tuvo varios ingresos, principalmente por deshidrataciones hipernatrémicas y sobreinfecciones cutáneas. Como antecedentes familiares, lo más importante, que sus padres eran consanguíneos, de gitanos, y ya tenía antecedente de 4 hermanos que habían fallecido en la época neonatal, 3 de ellos con un antecedente de polidramnios. La ingresamos para completar estudios. Al ingreso el sodio y el cloro eran normales, el potasio y el magnesio estaban algo disminuidos, pero llamaba la atención esas excreciones fraccionadas anormalmente elevadas. Tenía una poliuria importante con un déficit en la concentración de orina, así como una hipercalciuria y una alcalosis metabólica. Inicialmente, tanto el filtrado glomerular como la tensión arterial eran normales. Aquí os traigo la ecografía renal inicial, en la que ya se objetiva una nefromegalia y una mala diferenciación corticomedular. En ese momento, pues se creyó que si pudiera ser un síndrome de Bartter. No acababa de coincidir, pero bueno, se inició tratamiento con amiloride, tiacidas, indometacina, también precisó suplementos de potasio y de magnesio. Una de las cosas que hizo dudar de este diagnóstico fue que los suplementos de potasio se pudieron suspender pronto, las cifras se normalizaron y además ese fenotipo peculiar de la paciente también llamaba mucho la atención. Estuvo en seguimiento en consultas durante un tiempo y no fue hasta 2014-2015 con la aparición de estos 2 artículos que contaban una serie de 3 casos también de pacientes gitanos, pediátricos, fallecidos, en los que todos ellos tenían una mutación en homocigosis en este gen, que conllevaba una pérdida de su función. Además, el primer caso presentaba unas imágenes de su paciente que nos recordaban bastante a la nuestra. Además, en cuanto a las características clínicas que mostraban estos 3 casos, muchas de ellas coincidían con nuestra paciente, todos habían tenido un parto prematuro tardío, causaban con polidramnios, alopecia, ese aspecto progeriforme llamativo, muchas alteraciones cutáneas, así como una nefromegalia, y también es muy característico en estos pacientes los vómitos y las diarreas recurrentes. Por lo tanto, en ese momento decidimos secuenciar este gen mediante metodología Sanger y hallamos esa mutación en homocigosis tan rara. En cuanto a la evolución renal, el sodio, el cloro, el potasio, así como el fósforo y la PTH se han mantenido en rango sin precisar aportes suplementarios. Sí que ha habido momentos que ha atendido a la hipocalcemia con clínica de dolor muscular y parestesias, y lo más llamativo siempre ha sido una hipomagnesemia creciente, así como esa poliuria y hipercalciuria muy llamativa. Inicialmente, como os dije, la tensión y el filtrado se mantuvieron normales durante un tiempo prolongado.
En cuanto a la evolución extrarrenal, no tuvo más episodios de diarrea, muy característicos en estos pacientes. Sigue con una dermatitis generalizada crónica muy llamativa y esa es la gráfica de talla y peso con un hipocrecimiento marcado que no respondió a tratamiento con GH que fue aprobado. En seguimientos en consulta empezó a desarrollar una proteinuria que se objetivaron en los sistemáticos y en las tiras de orina. Inicialmente parecía que no eran muy elevados, probablemente debido a lo diluida que estaba esta orina, pero se hicieron los cocientes proteínas creatininas y se vieron estas cifras elevadas, cercanas al rango nefrótico, pero sí que deciros que en ningún momento tuvo ni clínica ni analítica compatible con síndrome nefrótico. Ahí se empezó a tratar con IECAS. Se completó estudio de proteinuria con beta-2 microglobulina que fue normal, sí que el NAG está elevado y se realizó un proteinograma que es compatible con proteinuria mixta, tubular y glomerular. También se vieron que las cifras de creatinina se fueron elevando a lo largo del tiempo y en este momento fue en el que se decidió realizar una biopsia renal. Se ven cambios crónicos, túbulo-intersticiales, amplios, probablemente que no se puedan revertir. Destaca en la imagen primera de arriba a la izquierda unos túbulos muy dilatados con contenido hialino en su interior. Se descartó que fuera amiloide. También se ve mucha esclerosis con algunos glomérulos completamente esclerosados y en cuanto al componente tubular se alternan zonas de túbulos normales con otros con distintos grados de atrofia. En cuanto a la microscopía electrónica, el grosor de la membrana basal glomerular es normal y seguimos continuando, buscando más bibliografía, no encontrábamos nada y no fue hasta 2020 cuando apareció este artículo que también hablaba de 18 pacientes pediátricos gitanos, 17 de ellos fallecidos en los primeros meses de vida, pero sí que hubo uno que, como nuestra paciente tenía más o menos la misma edad, ahora 14 años, fenotípicamente es muy similar y también habla de una proteinuria mixta, sin dar ningún otro tipo de datos ni con qué está tratado, no sabemos nada más. Aquí es nuestra paciente actualmente. En cuanto al EGFR, forma parte de una familia de receptores que son necesarios para comunicar señales extracelulares y una vez activado, su función principal es la de promover la proliferación celular. Como ya sabemos, su sobreexpresión y ganancia de la función intervienen en muchos tipos de tumores epiteliales y los fármacos utilizados, los anti-EGFR, entre sus efectos más conocidos destacan la hipomagnesemia y las alteraciones cutáneas. En cuanto a nuestro paciente y los casos que os he descrito hoy, son los primeros descritos para esta mutación congénita en el EGFR y en este caso la mutación es inactivante. En cuanto a la función de este receptor en el riñón, es necesario para el correcto desarrollo de las estructuras que derivan de la yema ureteral y para el funcionamiento de este receptor, que es el encargado de la reabsorción de magnesio. Por último, deciros que buscando más bibliografía, lo único que hemos encontrado son efectos adversos en pacientes a tratamiento con este tipo de fármacos. Lo más habitual son fallos renales agudos, probablemente causados por las alteraciones hidroelectrolíticas, por las graves diarreas que pueden sufrir estos pacientes. En cuanto a patología tubular y glomerular hay poco descrito, simplemente se encuentran casos aislados de pacientes a tratamiento con este tipo de fármacos que desarrollan glomerulonefritis agudas que desaparecen con el cese de este tratamiento. Por último, comentaros que existen muy pocos casos descritos hasta la fecha con esta mutación congénita. En homocigosis provoca una pérdida de la función del receptor que se asocia a una elevada mortalidad y que la presencia de datos de tubulopatía acompañados de dermatitis crónica nos puede hacer pensar en esta entidad. Esto es todo, muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Jorge Rodríguez, soy residente de nefrología en el Hospital de Badajoz y voy a presentar el caso clínico de la nefronoptisis, una enfermedad que creemos que está infradiagnosticada en la edad adulta. De manera de introducción, comentar que la nefronoptisis es la enfermedad genética más frecuente que produce enfermedad renal crónica en la edad pediátrica y que, esta comprende un grupo heterogéneo de alteraciones quísticas renales
que se caracteriza por ser una enfermedad autosómica recesiva. Y bueno, estas alteraciones van a producir una afectación tanto en los cilios renales como en cilios que están en otras partes del organismo. Su incidencia se estima que está alrededor de 1 por cada 50.000 nacidos vivos y representa entre un 5 y un 10% de los casos de enfermedad renal crónica que precisan de inicio de una terapia renal sustitutiva a edad pediátrica. Aunque es una enfermedad muy clásica de la nefrología pediátrica, en la edad adulta hay muy pocos datos sobre su prevalencia. Bueno, pues queremos presentar un caso clínico que tuvimos en nuestras consultas, que se trata de un paciente varón de 18 años, natural de Marruecos, hijo de padres con consanguinidad y que vive en España desde los 2 años de edad. En sus antecedentes clínicos no figura ningún dato de interés, salvo que fue valorado en consultas de endocrinología a los 14 años por retraso en el crecimiento. El paciente desconoce o negaba enfermedades renales en su familia, y al iniciar el estudio en consulta de este paciente, pues llamó mucho la atención que su madre falleció de una muerte súbita que no se pudo explicar muy bien cuál fue la causa. Bueno, nosotros lo recibimos derivado desde las consultas de atención primaria porque en una analítica de rutina le encuentran una creatinina de 2,13 con un sedimento urinario anodino y con una proteinuria negativa, ¿no? En la anamnesis, lo único positivo que encontramos o llamativo fue una poliuria y una nicturia de larga evolución que comentaba. La exploración física era anodina y se le solicitó un estudio de enfermedad renal crónica, un estudio analítico, que lo único que llamaba la atención es una hiperuricemia de 11 miligramos por decilitro. El resto de estudio fue normal o negativo. Dentro de las pruebas de imagen realizadas, lo único que encontramos fue en la resonancia magnética nuclear, que pasaron desapercibidos en la ecografía, unos quistes renales bilaterales muy pequeños y sobre todo de localización cortical. Con los antecedentes de la madre fallecida con una causa no muy clara, un deterioro de la función renal, una alteración del ácido úrico y los quistes renales que encontramos en las pruebas de imagen, pues nos planteábamos que pudiera tener una enfermedad tubulointersticial autosómica dominante o una nefronoptisis, por lo que decidimos pedir en ese momento un estudio genético. Se realizó una secuenciación convencional. Aquí marcamos los genes que se solicitaron, o que se realizó en el panel, ¿vale? Y en ese momento pues, nos informaron que no habían cambios patogénicos. La principal sospecha que teníamos era una DTKD, y revisando el estudio pues nos dimos cuenta que solamente se habían analizado de los genes más frecuentes asociados a esto, el REN y el UMOT, pero no teníamos ni el MUC1 ni el HNF1 beta. Además de la nefronoptisis, aunque se habían evaluado algunas mutaciones, algunos genes, faltaban algunas variantes del NPHP, por lo que decidimos solicitar un nuevo estudio genético, en esta ocasión realizar una secuenciación masiva. Incluso lo comentamos con los genetistas para valorar la realización de un MLPA buscando grandes lesiones. Y bueno, lo que nos informaron fue que encontraron una lesión completa del gen NPHP1 en homocigosis, que esta se confirmó con MLPA, y lo que nos confirmó el diagnóstico de este paciente que lo que tenía era una nefronoptisis, diagnosticado a los 18 años de edad. Bueno, con este caso clínico, en verdad lo que queremos es resaltar la importancia que tienen los estudios genéticos para el diagnóstico de este grupo de enfermedades, sobre todo en los adultos jóvenes, y más si tienen el antecedente de consanguinidad. Según han ido mejorando las técnicas genéticas, sobre todo, nos damos cuenta cómo cada día se identifican nuevas mutaciones que bueno, nos están permitiendo comprender, entender y comprender mucho más este tipo de enfermedades y su relación genotipo-fenotipo, ¿no? Aunque es una enfermedad muy conocida y la mayoría de los estudios sí que confirman que tiene una variabilidad de presentación, la mayoría de ellos concuerdan que estas mutaciones en el gen NPHP1
conducen a una nefronoptisis juvenil. Típicamente se suele manifestar con poliuria, como podemos ver en este estudio, ¿vale? Que suele ser el síntoma más frecuente, y en este mismo estudio pues nos analiza la población y ven que cerca del 90% antes de los 18 años de edad ya han iniciado terapia renal sustitutiva, que suele rondar entre los 11 y los 13 años de edad el inicio de terapia renal sustitutiva. Bueno, esto solo para demostrar el pleiotropismo o la afectación multiorgánica que puede producir las mutaciones en este gen o en esta enfermedad. Sin embargo, suelen ser más frecuentes en mutaciones que son diferentes al gen que nosotros hemos encontrado. Y ya terminando, pues resaltar este artículo o este estudio, que es de los pocos que se encuentran en la literatura hablando sobre esta enfermedad en los adultos. Pues es un estudio donde analizan una cohorte de más de 5.600 pacientes que han iniciado terapia renal sustitutiva después de los 18 años y les realizan una PCR solamente del gen NPHP1 en busca de una nefronoptisis. Y bueno, un poco lo que describen ellos es que encuentran una prevalencia de cerca del 1% de esta enfermedad en los pacientes que han iniciado terapia renal sustitutiva después de los 18 años o comprendidos entre los 18 años y los 50 años. Ellos mismos en este artículo recalcan que probablemente la nefronoptisis es una enfermedad infradiagnosticada en las consultas de nefrología de adultos, y que si en lugar de haber hecho esta mutación puntual, ellos hubieran buscado una secuenciación masiva, probablemente esta incidencia sería mucho mayor. También en este artículo pues, resaltan que los pacientes encontrados con este diagnóstico de nefronoptisis, un 88% de ellos tenía un diagnóstico diferente al de nefronoptisis, algunos diagnosticados de poliquistosis renal autosómica dominante, y algunos de ellos, pues, que es lo que llama la atención, de glomerulonefritis conduciendo a tratamiento innecesario para esta enfermedad. Bueno, ya como mensajes para llevar a casa y terminando esta jornada, pues queremos resaltar la importancia de tener en cuenta este tipo de enfermedades en adultos jóvenes que no tenemos una causa clara de cuál es su enfermedad renal y que tampoco tienen unos antecedentes familiares importantes de este tipo de enfermedades. Y resaltar también la importancia de los estudios genéticos, sobre todo el MLPA, para detectar estas grandes lesiones, ¿no? También, bueno, como puse en la última diapositiva, pues que es probable que exista un infradiagnóstico en los registros de este tipo de enfermedades, sobre todo en la enfermedad adulta. Y bueno, que tenemos la esperanza de que con el conocimiento y los aspectos moleculares y funcionales de estas enfermedades, pues sirvan para el desarrollo futuro de terapias que sean novedosas y que vengan a beneficiar a este tipo de población. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los tres ponentes. La verdad que han sido unos casos muy, muy interesantes y tenemos unos minutos para turno de preguntas o comentarios. Si alguien en la sala... Sí, Lolo. Yo quería hacer una pregunta a Miguel Ángel. ¿El paciente lo hubiese por qué motivo? ¿Por el tema agudo de la función renal o lo hacéis por protocolo? Verá, bueno, tú sabes cuánto tardan los estudios genéticos en nuestro hospital. Entonces, ante la sospecha de hiperosaluria, por empezar tratamiento lo antes posible, pues se biopsia a la espera un poquito también del resultado. También por tener eso, por precocidad en el tratamiento de esta enfermedad. Sabéis que cuando antes se empiece, pues mejor pronóstico, entre comillas. Esto es una gran pena, ¿eh? O sea, que habría que insistir a todo en general, ¿eh? De nunca hacer una biopsia renal porque tarde un estudio genético, presionar si es urgente, no aprovechar casos que creemos que es urgente. A veces en alguna glomerulopatía también se puede presionar, ¿no? Pero diferenciar lo que realmente es urgente de los que en la mayoría de estudios genéticos no te importa que tarden 2, 3, 4, 5, 6 meses, pero ¿no? Tener esa carta de decir, cuando te pida que es urgente, que es que lo es, ¿no? Eso tendríamos que intentarlo.
Hola, soy Jessica del Hospital de Molle de Barcelona. Mi pregunta era para el caso de la hiperoxaluria, cuando ya hacen el trasplante doble hepático, que siempre hay un poco de duda de cuánto tiempo lo tratas con diálisis en el post-trasplante inmediato. ¿Ustedes tienen algo establecido? O sea, ¿cuántas diálisis van a hacer en el post-inmediato? Pues la verdad, no. No tenemos nada establecido. No te puedo contestar. Es que nosotros no lo hacemos en nuestro centro. El trasplante hepatorenal lo derivamos, en este caso, nosotros somos de Sevilla, lo derivamos a Córdoba, a Reina Sofía. Entonces, bueno, pues allí los compañeros, no sé si alguien que tenga experiencia o quizás Gema, que tiene también experiencia en el Valle Barón, nos pueden contestar esa pregunta mejor. Felicidades a los tres. Bueno, de la hiperoxaluria comentar que es un caso ya un poco antiguo, ¿no? Claro. Entonces, que es un caso histórico, es una enfermedad que se está cambiando el manejo por completo. Luego el doctor Salido nos comentará. Bueno, también depende si son formas infantiles o no. Hasta ahora nosotros, por ejemplo, hacemos mucho secuencial porque es muy importante en estos pacientes que hay que hacer una diálisis pues prácticamente diaria y que siempre van a acumular oxalato hasta ahora, si no teníamos tratamientos específicos, para intentar minimizar el tiempo en diálisis lo antes posible. Nosotros cuando hacemos un hepatorrenal hacemos en quirófano ya con hemofiltro, hemodiafiltración ya desde quirófano, porque si no la recurrencia, bueno, ya hay unas guías de cuánto oxalato debe haber, cuál es la oxalemia, para indicar el trasplante, etcétera. Pero ahora esto es un mundo que va a cambiar, bueno, que ya está cambiando por completo y también es una enfermedad muy variable y va a depender del paciente, el acúmulo que tenga de oxalato es lo que nos va a determinar el procedimiento, pero hay que ser muy agresivo para evitar la recurrencia de la enfermedad. Nosotros eso, hacemos, si vemos que no, o sea, intentar minimizar el tiempo en diálisis, hasta ahora empezamos a hacer secuenciales porque el tiempo de espera de un niño para un hepatorrenal es excesivo y bueno, y sí que hacemos hemodiafiltración ya desde en el propio acto quirúrgico. Pero bueno, esto ahora va a cambiar por completo. Y bueno, y también insistir que la biopsia no, lo que pasa que hacer una oxalemia en España todavía es una cosa muy difícil. Cuando tienes un paciente que no está claro, a veces también pasa que tienes una insuficiencia renal, la imagen es muy sugestiva, ¿no? Pero a veces tienes un lactante que no está tan claro y la biopsia es un poco lo que te da el diagnóstico, porque tienes un paciente que te viene en anuria, lo que ha comentado la oxaluria en insuficiencia renal, pues disminuye con el filtrado. O sea, hay casos que no son tan claros, pero no se hace una biopsia para el diagnóstico. Pero entiendo que era 2006, o sea, no sé qué fecha has puesto el nacimiento de la niña, ¿no? Tiene 10 años, pues, o sea, ya la niña tiene 9 años, hace 10 años, pues, más o menos. Por eso que unos 20, que claro, que no Sobre tiene nada que ver 2002. con el manejo actual. Yo le quería hacer una pregunta a Jorge. El caso de nefronoptisis que has presentado, ¿tenía manifestaciones extrarrenales? ¿Miraste si tenía alteraciones oculares o tenías alguna...? Sí. El paciente, la verdad, ha sido valorado en múltiples consultas buscando algún tipo de manifestación extrarrenal y salvo el déficit de crecimiento, que no es algo que esté muy asociado a la nefronoptisis, no presentaba alteraciones. Únicamente tenía una miopía magna, pero los oftalmólogos no lo atribuían a los cambios típicos que se encuentran en las nefronoptisis. De todas maneras, por lo que hemos revisado en la literatura, sí que las manifestaciones extrarrenales suelen ser más frecuentes en pacientes que tienen una mutación diferente al gen NPHP1. Muy bien. Sí. Muchas gracias por los casos, creo que son muy interesantes. Yo solo aportar dos cosas, que es verdad que muchas veces el estudio genético es difícil, difícil no, que se retrasa en el tiempo, y una alternativa es hacer biopsias de médula ósea en casos de hiperoxaluria porque se puede ver el infiltrado. Entonces, es orientativo, es relativamente fácil de acceder y los hematólogos lo tienen por la mano. Y luego en nuestros casos de hiperoxaluria, que son pocos, claro, son 2, hicimos una estrategia de siempre tiene que ser con membrana de high cutoff, que tengan bastante permeabilidad, de tal forma que, como dice Gemma,
hay que remover, sobre todo diario, todos los niveles de oxalatos para conseguir niveles estables. Y una de las estrategias que nos ha servido es hacer el trasplante doble en 2 tiempos. Es decir, primero hacer el hepático, mantener una pauta de high cutoff por un tiempo que no está definido, pero nosotros hacemos más o menos entre 3 semanas y un mes, y luego plantear el trasplante renal de tal forma que no haya precipitación y que la supervivencia del renal sea mayor. No es una cosa establecida, pero bueno, es una experiencia. ¿Alguna otra pregunta? Así. Gracias. Sí, como ha dicho Gemma, el hacer la oxalemia, que no es fácil en todos los hospitales, pero en una situación donde tienes insuficiencia renal, sí que incluso un laboratorio que lo haga por el método colorimétrico, si les insistes y le dices que solo tienen que coger el plasma, desproteinizarlo y tratarlo como si fuera la medición de oxaluria, en la hiperoxaluria primaria tipo 1, los niveles, cuando ya están en insuficiencia renal, van a ser suficientemente altos como para que los puedan diagnosticar sin técnicas más sofisticadas de cromatografía líquida. Entonces, bueno, la oxalemia yo creo que sí, que en casos en los que se presenten ya con insuficiencia renal, os puede ayudar, pero claro, una biopsia bien de médula, como ha dicho la compañera, o renal, que sería la que yo preferiría, es muy diagnóstico o casi diagnóstico en esta circunstancia clínica. Y luego que llegue la genética cuando llegue, pero sí. El inicio del tratamiento cuanto antes es clave. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, pasamos al descanso para tomar un café y volvemos a las 11:10. Muchas gracias.